Reglas de vida social que muchas mujeres de los años 50 seguían para verse elegantes antes de los filtros. Más fuerte. Antes de los filtros, la imagen se corregía antes de salir de casa. En una sala familiar de los años 50, una madre podía detener a su hija junto a la puerta por algo mínimo: el cuello del vestido mal acomodado, un mechón fuera de lugar, los zapatos sin brillo, el lápiz labial demasiado borrado. No era una sesión de fotos, era una visita corta. Tal vez a una tía, a una vecina, a una reunión familiar, a tomar café después de misa, al cine del barrio o a una casa donde todos miraban aunque nadie dijera que estaba mirando. El aire olía a tela planchada, polvo compacto y laca. Sobre una silla descansaba una cartera pequeña, con espejo, pañuelo, peine y lápiz labial. Pocos objetos, mucha vigilancia. Hoy, muchas personas corrigen la imagen después, con filtro, con retoque, con una foto repetida 10 veces, con maquillaje de emergencia, con ropa comprada para una sola salida. Pero en muchos hogares de antes, la corrección venía antes de abrir la puerta. Y ahí está el misterio. ¿Por qué una salida sencilla exigía tanta preparación? ¿Por qué tantas mujeres parecían elegantes con menos productos, aunque vivieran bajo reglas mucho más rígidas? Estas son 11 reglas de vida social que muchas mujeres de los años 50 seguían para verse elegantes antes de los filtros. No eran reglas iguales para todas. Dependían del país, la clase social, la ciudad, la familia y el dinero disponible. Y tampoco hay que fingir que ese pasado era más libre. Muchas mujeres vivían bajo una presión fuerte para verse correctas. Pero dentro de esa presión había un sistema. Ropa, postura, cabello, comida, modales, horario, movimiento y reputación formaban una sola disciplina. La industria moderna no inventó esa necesidad de verse bien. La separó en productos, pantallas, apps, tratamientos, envases y pasillos completos. Y el número 1 explica por qué la belleza moderna se volvió tan cara, tan rápida y tan fragmentada. Antes del número 11, suscríbete. Este canal existe para recordar no la fantasía, ni la perfección, sino el conocimiento práctico que la vida moderna volvió más caro. Número 11. La regla de salir presentable aunque fuera una visita corta. En muchas casas de los años 50, voy un momento no significaba salir de cualquier manera. Una madre podía mirar a su hija de arriba abajo antes de cruzar la puerta. Cabello acomodado, vestido sin arrugas visibles, medias bien puestas, zapatos limpios, labios con color y una postura que no pareciera abandono. No era solo coquetería, era una rutina social. Las revistas femeninas de mediados del siglo XX, los manuales de presentación personal y las fotografías familiares de la época muestran una idea repetida. La mujer debía parecer correcta en público, incluso en escenas ordinarias. La visita familiar, la compra, el café o el cine no eran espacios neutros, eran pequeños escenarios. El mecanismo era simple. La repetición convertía el arreglo en hábito. No había que decidir cada vez qué hacer. Se revisaba lo visible: tela, cabello, rostro, zapatos, cartera. Esa lista reducía la improvisación y creaba una imagen de orden. Hoy esa revisión muchas veces ocurre en la pantalla. Filtro para suavizar la piel. Foto repetida. Ropa rápida para una sola salida. Productos de retoque en bolso.
La imagen ya no se corrige solo frente al espejo de la casa, sino frente a la cámara del teléfono. Y claro, aquella regla no era libertad pura, también era presión social. Pero tenía una lógica. Antes de mostrarse al mundo, se pasaba por una última inspección doméstica. Antes el filtro no estaba en el teléfono, estaba en la mirada de todo el barrio. Número 10. La cartera pequeña como tocador portátil. Si uno abre la imagen de una mujer arreglada de los años 50, muchas veces aparece la misma escena en miniatura. Una cartera pequeña, un pañuelo doblado, un espejo, un peine, un polvo compacto y un lápiz labial. No era un neceser de 20 pasos. Era un tocador reducido a lo indispensable. La cartera no prometía transformación, prometía mantenimiento. Servía para quitar brillo, acomodar el cabello, limpiar una mancha pequeña, retocar el color de los labios y volver a aparecer como si nada se hubiera movido. En anuncios antiguos de cosméticos, el polvo compacto y el lápiz labial no se vendían solo como belleza, sino como presencia social. Estar lista, estar cuidada, no perder la compostura. El mecanismo era de economía práctica. Pocos objetos, usos claros, repetición constante. El espejo no cambiaba la cara, recordaba la regla. El pañuelo no era decoración, era herramienta. El peine no era lujo, era control portátil. Hoy el bolso puede cargar productos por categoría: spray fijador, bálsamo, corrector, base, perfume pequeño, toallitas, iluminador, protector, mini cepillo, gel, bruma, polvo, retoque para cada parte del rostro. La industria moderna aprendió a dividir un gesto antiguo en muchas soluciones pequeñas. Esto no significa que menos productos siempre fuera mejor. Había menos opciones, menos información y menos libertad de elegir. Pero la diferencia es clara. La cartera de antes tenía límites. El mercado moderno prefiere que el límite desaparezca. La cartera no tenía 20 productos. Tenía una orden silenciosa. No te descuides. Número 9. La fuente de soda, el café y la merienda como escenario de imagen. En una cafetería de mediados del siglo XX, o en una fuente de soda, o en una mesa de café después de una visita, la belleza no estaba separada de la forma de sentarse. Una mujer podía llegar con falda, zapatos cuidados, cabello fijado y una bebida servida en vaso o taza. La escena tenía ruido de platos, cucharitas, conversación baja y ojos atentos. Comer o beber fuera de casa era una ocasión. No siempre era elegante, ni igual para todas, ni disponible para todas las familias. Pero cuando ocurría, tenía más estructura que muchas formas modernas de consumo. Había una mesa, había un horario, había compañía, había una pausa. Esa estructura tenía un mecanismo práctico. Cuando la comida se concentra en momentos definidos, hay menos decisiones impulsivas durante todo el día. Las fuentes modernas de nutrición suelen señalar que el picoteo frecuente, las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados aumentan la disponibilidad constante de calorías. Pero en los años 50, muchas tentaciones todavía dependían de estar en un lugar específico, pagar en el momento y sentarse. Hoy la merienda cabe en un bolsillo, en una app, en una bolsa brillante, en una bebida para llevar, en un pedido que llega a la puerta. La industria moderna no solo vende comida, vende disponibilidad permanente. No hay que decir que antes todas comían mejor. Sería falso. Había desigualdad, carencias y hábitos discutibles.
pero sí había una diferencia fuerte. Muchas ocasiones de comida eran más visibles y más ritualizadas. No era que no existiera la tentación, era que todavía no cabía en cada bolsillo. Número 8. El cine de barrio como pasarela discreta. Antes de que una salida común se convirtiera en contenido, ya podía convertirse en presentación. Ir al cine de barrio los años 50 no siempre era una gran ceremonia, pero para muchas mujeres tampoco era cualquier cosa. El vestido se planchaba, los zapatos se limpiaban, el cabello se fijaba, los labios se pintaban. La cartera pequeña iba lista, como si la oscuridad de la sala no eliminara la obligación de verse bien al entrar y al salir. Los archivos fotográficos de cines, los anuncios de moda y las revistas de la época muestran una cultura visual donde el ocio urbano tenía una forma: boleto, fila, escaparate, sala, conversación después de la película. La mujer no solo veía la pantalla, también era vista en el trayecto. El mecanismo no era mágico, era repetición social. Cuando una actividad ordinaria se trata como ocasión, la ropa se cuida más, el arreglo se planea antes y la postura se vuelve parte del hábito. No hacía falta una cámara frontal, hacía falta un público real. Hoy ese impulso no desapareció, cambió de herramienta. La salida puede pedir outfit nuevo, foto para redes, maquillaje de larga duración, tendencia de temporada, edición de imagen y ropa rápida que quizás se use una sola vez. El cine perdió parte de su ceremonia, pero la mirada pública se multiplicó. Y otra vez, hay que decirlo con cuidado, aquella elegancia también podía ser una jaula. Muchas mujeres no elegían libremente esa vigilancia, pero el sistema era coherente. La ropa, el lugar y la conducta hablaban el mismo idioma. Antes no había stories, pero igual había público. Número 7. El baile como ejercicio, que no se llamaba ejercicio. En una fiesta familiar, en un salón, en un club social o en una reunión de barrio de los años 50, muchas mujeres se movían sin llamar a eso entrenamiento. No llevaban reloj inteligente. No abrían una app para contar pasos. No hablaban de cardio como se habla hoy. Pero caminaban para llegar, se mantenían de pie, bailaban varias canciones, cuidaban la postura y sostenían el cuerpo dentro de ropa que exigía presencia. La escena podía tener música en vivo, discos, sillas contra la pared, vestidos formales, zapatos de tacón bajo o medio, y esa mezcla de perfume, piso encerado y conversación que convertía el movimiento en parte de la vida social. El mecanismo era claro. El cuerpo sumaba actividad física dentro de la rutina, no como una tarea separada. Caminar, bailar, subir escaleras, ir al mercado o ayudar en casa no garantizaba salud ni figura para todas, pero sí hacía que el movimiento apareciera con más frecuencia en la vida diaria. Hoy, muchas guías de salud siguen repitiendo una idea sencilla: moverse regularmente importa, incluso cuando no parece ejercicio formal. La industria moderna separó ese principio en relojes, apps de pasos, gimnasios, clases boutique, planes de entrenamiento, ropa deportiva especializada y programas de baile fitness. No todo eso es malo. Muchas herramientas modernas ayudan, pero la diferencia es fuerte. Antes, el movimiento estaba mezclado con la visita, la fiesta, el mercado y la calle. No contaban calorías bailando, pero el cuerpo sí contaba los pasos. Y aquí empieza a verse algo más incómodo. La parte más fuerte de esta historia
no está solo en el maquillaje. Está en cómo una mujer era mirada cuando parecía descuidada. Número 6. La cena en casa como control invisible de porciones. En muchas casas de los años 50, la mesa tenía una hora. No siempre era abundante, no siempre era perfecta, y no todas las familias tenían lo mismo. Pero cuando la comida se servía en casa, había una estructura: plato, mesa, familia, horario, panera, jarra, olla, conversación y una pausa clara entre una comida y otra. Una madre podía servir desde la cocina y saber, casi sin medir, cuánto alcanzaba para cada persona. Esa economía doméstica no era una dieta moderna, era administración. La comida se veía, la olla tenía límite, la mesa ponía una frontera. El mecanismo tiene lógica práctica. Cuando los alimentos están organizados en comidas definidas, hay menos decisiones impulsivas durante todo el día. La nutrición moderna suele advertir sobre el consumo frecuente de snacks ultraprocesados, bebidas azucaradas y productos de alta densidad calórica. Pero en muchas casas de antes, el acceso constante no era tan simple. No había una aplicación trayendo comida en minutos. No había un pasillo entero de snacks pensado para acompañar cada emoción. Hoy la industria vende soluciones para el problema que la misma disponibilidad ayuda a crear. Productos light, bebidas de dieta, planes de control, apps de comida, delivery, barras, snacks saludables y sustitutos de comida. La mesa fija fue reemplazada muchas veces por comida frente a pantalla, pedido nocturno y decisiones pequeñas repetidas todo el día. No era que antes no existieran problemas alimentarios, existían, pero la estructura hacía parte del cuidado. La dieta no estaba en una app, estaba en la hora de sentarse a la mesa. Número 5. El peinado que debía sobrevivir a toda la tarde. El número 5 es donde esto deja de parecer solo nostalgia y empieza a parecer modelo de negocio. En una habitación de los años 50, el cabello podía prepararse mucho antes de salir. Rulos, cepillo, peine fino, pañuelo sobre la cabeza, horquillas, laca y a veces una visita al salón para dejar armado un peinado que no debía rendirse en la primera hora. El cabello no se improvisaba 5 minutos antes, se construía. Los anuncios de lacas, tónicos, salones de belleza y revistas de peinados de mediados del siglo XX muestran una obsesión clara: duración, forma, volumen, control. La mujer debía llegar arreglada, pero también debía mantenerse arreglada mientras conversaba, caminaba, bailaba o visitaba. El peinado tenía que resistir la tarde, la humedad, el movimiento y la mirada ajena. El mecanismo era material y social al mismo tiempo. La fijación limitaba el movimiento del cabello. Los rulos daban forma. Las horquillas sostenían estructura. La repetición reducía la necesidad de cambiar de estilo cada día. Pero no todo era suave. Algunos métodos podían resecar, tensar o maltratar el cabello, y muchas mujeres cargaban con una exigencia constante de verse bien peinadas. Hoy el cabello se convirtió en un territorio enorme de productos: protectores térmicos, planchas, rizadores, tratamientos, aceites, mascarillas, shampoos por tipo de cabello, salones express, tutoriales y rutinas de varios pasos. Algunas opciones son útiles y más informadas. Pero el mercado creció donde antes había una regla: hacer que el peinado durara. El peinado no era espontáneo.
era arquitectura doméstica. Muchas rutinas antiguas funcionaban porque estaban integradas. La comida tenía horario, el movimiento tenía ocasión, el peinado tenía duración, la ropa tenía mantenimiento. No eran trucos sueltos, sino piezas de una misma disciplina social. La industria moderna trabaja al revés. Separa la vida en problemas pequeños y ofrece un producto para cada uno. Número 4. La ropa interior moldeadora como estructura de la silueta. En una habitación antes de salir, una mujer de los años 50 podía vestirse por capas. Primero, la ropa interior estructurada. Después la faja, el sostén con forma, las medias, el vestido, los zapatos. No era solamente ponerse ropa, era construir una silueta. Los anuncios antiguos de fajas, corsetería, sostenes y medias hablaban de control, línea, cintura, soporte y elegancia. La moda de la época favorecía muchas veces vestidos entallados, faldas marcadas, cintura definida y una postura que parecía natural, aunque con frecuencia estaba sostenida por tela rígida, broches, costuras y presión. El mecanismo era mecánico, no misterioso. Una prenda moldeadora redistribuye, comprime, sostiene y modifica visualmente cómo cae la ropa sobre el cuerpo. También puede cambiar la postura porque limita ciertos movimientos. Eso podía dar una imagen más pulida, pero no significaba comodidad ni salud. Muchas prendas eran restrictivas, calurosas, incómodas y parte de una presión fuerte sobre el cuerpo femenino. Hoy esa misma lógica no desapareció, se modernizó. Shapewear, leggings moldeadores, filtros corporales, edición digital, procedimientos estéticos, ropa con compresión y promesas de figura instantánea ocupan un mercado enorme de soluciones visuales. La diferencia es que ahora la silueta puede corregirse antes de salir, durante la salida y después en la foto. Antes la cintura no siempre era natural. A veces era ingeniería con broches. El número 3 es donde la elegancia deja de verse como encanto antiguo y empieza a mostrar su costo emocional. Número 3. La regla de no parecer descuidada en público. En muchas casas de los años 50, antes de abrir la puerta a una visita, una mujer podía mirarse una última vez en el espejo. Falda sin manchas, costuras en su lugar, zapatos limpios, uñas presentables, labios con color, cabello quieto. No siempre era vanidad, a veces era defensa. Las revistas femeninas, los manuales de etiqueta y las columnas de presentación personal de mediados del siglo XX repetían una idea dura. La apariencia hablaba por la mujer antes de que ella pudiera explicar nada. Una arruga, una mancha o un peinado caído podían interpretarse como descuido, falta de educación, falta de feminidad o mala administración de la casa. El mecanismo era social. Cuando una comunidad observa de cerca, los detalles visibles se convierten en señales. La ropa limpia decía orden. El cabello peinado decía control. Los zapatos cuidados decían respeto por la ocasión. La imagen no era solo estética, era reputación. Hoy esa presión no desapareció, se volvió digital. Filtros, retoques, cámaras frontales, contenido de glow up, rutinas de imagen, comparación en redes y belleza permanente trasladaron la mirada del barrio a la pantalla. Antes una mujer podía sentirse observada al salir. Hoy muchas personas pueden sentirse observadas incluso dentro de casa, antes de publicar una foto. Y aquí no hay que romantizar.
Esa regla podía ser pesada, clasista y profundamente injusta. Muchas mujeres cargaban con el deber de parecer correctas, aunque estuvieran cansadas, preocupadas o sin dinero. Antes la cámara no perseguía a nadie, pero la opinión ajena ya sabía enfocar. El número 2 todavía vive escondido en muchas familias. No en el maquillaje, sino en la forma de salir de noche sin llamarlo vida nocturna. Número 2. Los cócteles, bailes y reuniones formales no eran la noche moderna. Sí había salidas. Había bodas, bailes de barrio, clubes sociales, fiestas en casa, reuniones familiares, aniversarios, cafés con música, celebraciones donde se servía una bebida y todos entendían que la ropa importaba. Pero esa noche no funcionaba como muchas salidas modernas. Tenía códigos, tenía horario, tenía compañía conocida, tenía reputación. Una mujer de los años 50 podía prepararse para una reunión con vestido planchado, medias, cartera pequeña, peinado fijo y labios retocados. La bebida, cuando aparecía, muchas veces era parte de un ritual social, una copa servida, un brindis, una mesa, una mirada familiar cerca. No era igual para todos los países, ni para todas las clases sociales. Y no conviene romantizar el alcohol, ni los espacios donde también había control y desigualdad. El mecanismo era del límite social. Cuando una salida está rodeada de códigos, ropa, hora, acompañantes, lugar, familia, vecinos, la conducta se vuelve más vigilada. Eso podía proteger ciertas formas de orden, pero también recortar libertad. La elegancia se cuidaba durante el evento, porque el evento tenía memoria. Al día siguiente, alguien podía comentar: hoy la noche moderna puede estar atravesada por bares, clubes, maquillaje de larga duración, ropa de tendencia, transporte por app, fotos, videos, stories, retoque y una presión distinta. No solo vivir la salida, sino demostrar que la salida existió. La industria vende preparación antes, resistencia durante y edición después. Sí había cócteles. Lo que no había era una cámara esperando convertir cada salida en escaparate. Y antes del número 1, hay que juntar todas las piezas: la cartera, el café, el cine, el baile, la cena, el peinado. La faja y la reputación no eran trucos separados, eran un sistema. Un sistema rígido, muchas veces injusto, pero coherente. Y eso es precisamente lo que la industria moderna aprendió a vender por partes. Número 1. La belleza como sistema social completo, no como producto separado. La regla más fuerte no estaba dentro de la cartera. La cartera solo la resumía. Espejo, pañuelo, polvo compacto, peine y lápiz labial eran pequeños recordatorios de algo más grande. En los años 50, para muchas mujeres, la belleza social era una disciplina completa. Comida, vestido, postura, cabello, modales, horario, movimiento, visita y reputación formaban una sola cosa. Una madre o una abuela no lo explicaba como estrategia de imagen. Decía: arréglate antes de salir, siéntate bien, no manches el vestido, peínate, come a tu hora, lleva pañuelo. No llegues tarde, saluda bien, cuida los zapatos, no parezcas descuidada. Era una cadena de reglas. Algunas tenían lógica práctica, otras eran presión social pura. Algunas ayudaban a construir presencia,
otras exigían demasiado. Pero el sistema tenía coherencia. La imagen no dependía de una compra aislada, sino de hábitos repetidos. Los anuncios de cosméticos, fajas, medias, lacas y vestidos ya mostraban una industria de belleza en crecimiento. El pasado no estaba fuera del consumo, pero la fragmentación actual es mucho más amplia. Skincare de varios pasos, maquillaje por categoría, shapewear moderno, fast fashion, filtros, apps fitness, delivery, snacks, tratamientos, retoques digitales, salones express, suplementos, tutoriales y productos para corregir cada detalle. La industria moderna tomó una disciplina social completa y la separó en pasillos. Un producto para la piel, otro para la figura, otro para el cabello, otro para la foto, otro para la comida, otro para la motivación, otro para ocultar el cansancio, otro para parecer natural. Y esta es la parte incómoda. El sistema antiguo podía ser efectivo para producir una imagen elegante, pero también era rígido, desigual y exigente con las mujeres. No era un paraíso. Era una escuela social de vigilancia. La diferencia es que hoy muchas de esas exigencias no desaparecieron. Solo vienen con mejor empaque, mejor iluminación y pago por separado. La industria moderna no inventó la belleza disciplinada. La separó en pasillos, suscripciones y envases. Tal vez esa cartera pequeña explique más de lo que parece. No era solo un lugar para guardar un espejo, un pañuelo o un lápiz labial. Era el símbolo de una época donde muchas mujeres aprendieron a construir presencia con pocos objetos y demasiadas reglas. El pasado no fue perfecto. No conviene convertirlo en postal. Muchas de esas normas eran rígidas, desiguales y exigían a las mujeres una vigilancia constante sobre su cuerpo, su ropa, su voz y su manera de aparecer en público. Había elegancia, sí, pero también presión. Y aún así, dentro de esa presión había conocimiento práctico. Una madre sabía cuándo planchar, cuándo retocar, cuándo guardar silencio, cuándo corregir la postura, cuándo cuidar una prenda y cuándo no comprar otra cosa. No lo llamaba rutina de imagen, lo llamaba salir bien. Hoy tenemos más opciones, más productos, más filtros, más envases y más promesas. Pero a veces, entre tanta solución, se perdió la claridad de la regla. La casa no cambió tanto. Cambió el negocio alrededor de la imagen. Ahora cuéntame, ¿qué regla de elegancia social recuerdas de tu mamá, tu abuela, una tía o una vecina?